Mi hermano dijo, no puedes con la granja tú solo. Papá, me confió las llaves. Yo lo dejé quedarse con ellas. De la tierra que ya le compré al banco. Me llamo Noah. Tengo 32. Y mi hermano siempre creyó que nació con las llaves en la mano las reales. Ahora. De la granja de mi papá. Y esas invisibles que, según él, abrían todas las puertas que debieron ser mías. La gente la llama la vieja propiedad de Raymond Roy, 210 acres de tierra terca y una casa blanca descarapelada con un porche que se vencía en medio como sonrisa cansada. Papá solía golpear el barandal con los nudillos antes del amanecer. Un toquecito ritual 2 veces, luego se acomodaba la gorra deslavada. La que tenía una mancha de mostaza de un hot dog de feria. Y salía al día como si entrara a una promesa. Desde que recuerdo. La promesa era trabaja duro. Cumple tu palabra. Deja que la tierra te diga quién eres. Ethan escuchó otra promesa. Era el hijo dorado. Los maestros lo adoraron por su sonrisa y sus planes ruidosos. Los vecinos le daban palmadas en la espalda. Papá le perdonó cosas que a mí me habrían hundido. Yo era el callado con la laptop y las hojas de cálculo. El morro que anotó la lluvia en una libreta mientras Ethan tomaba la troca de papá y la regresaba con el tanque coqueteando con la reserva. Cuando nos preguntaban qué haríamos un día con el lugar. Yo decía que lo que papá quisiera. Ethan decía que el futuro era suyo para manejar. Lo dijo ligero. Pero lo creyó completo. Papá murió hace 6 meses. Un martes. En la silla junto a la ventana oeste donde la luz suaviza todo. Hasta los recibos. Del corazón. Rápido. La casa se quedó inmóvil. No más el reloj de la cocina dando un tic paciente que no merecía. Después del funeral. La tarde corta de invierno se hizo una noche larga de cacerolas y platos de papel. Ethan llegó a la mañana siguiente con su esposa. Lina. Y una sonrisa que parecía un plan trazado con regla. Hizo girar el llavero de papá en el dedo. Las llaves chocando entre sí, como si estuvieran felices de moverse otra vez. Mira. Dijo. Parado en la cocina. Con la cafetera aún a la mitad del café de ayer. Tú has estado en la ciudad haciendo. Lo que sea que hagas. Yo ayudé a papá a llevar esto por años. Tiene sentido que yo administre. Tú puedes ser socio silencioso. Te mando estados de cuenta cada trimestre. Tragué el amargor en la garganta y tenía la forma exacta de la palabra silencioso. Yo era analista de datos. Trabajaba a distancia. Fui quien contestó las llamadas nocturnas de papá cuando no imprimían las facturas. Y el año que el proveedor de semilla cambió a un portal que lo regresaba al inicio cada vez. Pero Ethan venía 2 veces al mes y subía fotos de sus botas en nuestros campos con pies de foto sobre el esfuerzo. Así que. Paga él. Eso lo hacía agricultor. Va. Me escuché decir. Como gustes. La sonrisa de Elena creció como si yo hubiera firmado una línea punteada que no vi. Ethan se mudó a la casa principal esa semana. Se tomó fotos en el porche. En la mecedora de papá. Como si hubiera heredado la postura junto con la propiedad. Escribió publicaciones larguísimas sobre nuestra operación familiar. Rotaciones de cultivo y cómo lo mentoreó el mejor. Lo cual no era mentira si mentorear significaba estar cerca. Un mes después compró una F350 nueva. Negra y brillosa. Grandota como una promesa que no iba a cumplir. Y le puso Monroe Farms con vinil a los costados. En una letra que hacía ver la entrada de grava como piso de sala de exhibición. Pidió muebles de catálogo, sofá de piel. Lámpara de cuernos. Hizo una mesa demasiado ancha para nuestro comedor angosto y luego marcó el pasto con la podadora como si grabara su nombre en la hierba. Aunque la podadora vieja jalaba bien y al pasto jamás le importó quién lo cortó. Mientras tanto yo me quedé a 2 horas. En mi depa con el refri que zumbaba sin descanso y paredes delgadas. Y un reloj que no marcaba tanto como suspiraba. Seguía en mi trabajito de tablas aburridas. Como decía Ethan. Manejaba mi Civic gastado. Y los viernes aún agarraba el celular a las 9 p.m. Porque a esa hora papá me texteaba. Dice el clima que habrá viento. Amarra la puerta del sur. Los hábitos viejos duran más que la gente. A los 3 meses llegó la primera llamada. Caliente. Como si venía acelerando desde el amanecer. Pues ya toca el predial. Dijo Ethan. Sin como si corriera del granero al teléfono. Tu mitad son 8.400. Alejé el teléfono para verlo. Bien menso. Como si la pantalla me ofreciera un segundo precio. Te mando el dinero. Die.
Porque cuando hay incendio primero echas agua. También. Agregó. Casual. Necesitamos tractor nuevo. Tu parte son 22.000. Hubo un silencio lo bastante largo para escuchar el zumbido de mi refri. Lo bastante para imaginar la mancha de mostaza en la gorra de papá y cómo la tocaba. Como monedita de la suerte. Antes de deuxième. Suave. Que respirara. Ethan. Pregunté. ¿Cuánto sacaste de la cuenta de la granja? Son gastos operativos. Contestó muy rápido. Tú confía. Sé lo que hago. Papá dejó 34.000 en esa cuenta. Era el puente entre temporadas. Para aguantar entre la venta y la siembra. En mi cabeza, desfilaron renglones la troca. Los muebles. La podadora. Operativo. Sí, la operación era un desfile. Colgué lo más educado que pude y me senté en la mesa con la laptop abierta y los nudillos blancos contra la orilla. Mucho tiempo guardé algo en silencio. Como quien guarda una cajita de cerillos en un cajón inofensiva. Hasta el día en que necesitas luz. Antes de encenderla. El pasado se metió a explicar el presente. Porque siempre lo hace. El patrón ya se había impreso años atrás. Lo de la empacadora. Papá tenía comprador asegurado para pacas cuadradas ese verano. Lana segura si dábamos el tiempo. Una semana antes de cortar. Ethan prestó la empacadora a un amigo nomás por un día. La regresó con una banda medio comida. Y Regina va así. Dijo. Con las manos arriba. Esa disculpa que parecía encogerse de hombros. Pagamos 650 por una banda urgente y perdimos al comprador por pasarnos de la ventana. Papá no gritó. Nunca gritaba. Nomás tocó la mancha de mostaza y me dijo, lo que importa es arreglarla. Luego. Cuando papá no encontraba el título de la camioneta vieja de grano. Ethan dijo que lo archivó en un lugar seguro. Semanas después el banco paró una línea de crédito porque ese lugar seguro resultó ser la bolsa trasera de un pantalón que se fue a la lavadora. Pagamos 120 por el duplicado y perdimos 3 días buenos para sembrar entre papeleos. Fut un tropiezo. Dijo Ethan. A cualquiera le pasa. A él le pasaba seguido. Y lo de la subasta de la feria 2 veranos antes de que el corazón de papá enseñara su genio. Ethan movió el palito de postor como si el condado le debiera aplausos. Compró unos corrales que no necesitábamos porque estaban baratísimos y luego insistió en que papá le reembolsara desde la cuenta de la granja. Es inversión. Dijo. Los paneles se quedaron atrás del granero. Aún amarrados. La lámina volviéndose opaca a la intemperie. $875 convertidos en adorno. 3 incidentes. 3 fueguitos. Debí saberlo. Me digo ahora. Pero en su momento. Cada uno se sintió como brasa aislada. No como el mapa de por dónde querían correr las llamas. El testamento decía 50 y 50 de activos restantes. La gente leyó esa línea como suma fácil. No sabían cómo deudas. Escrituras y los acuerdos callados entre bancos y familias se enredan debajo de la tierra como raíces. Sosteniendo más de lo que crees hasta que llega la tormenta. Yo lo aprendí a la mala 4 años antes. Cuando papá me llamó un jueves. La voz delgada desde el hospital. Las cuentas médicas están apiladas como vacas. Dijo. Voy tarde con la hipoteca. No le digas a tu hermano. Va a preocupar a tu madre. Todavía llamaba a mi madre. Ya fallecida. Chimado. Como si pudiera entrar y rellenarle el café. Le dije que sí. Le prometí ver opciones. Y lo hice. Cumplí mi palabra de una forma que no luce en el porche. No puedes subir una foto de una hoja de cálculo y ganar 1000 me gusta. No puedes posar al lado de un documento que dice asegurado y ver a 100 vecinos mandarte corazones. Las cosas calladas no viajan lejos. Pero sostienen. Ahora lo callado se acabó. Los pagos de la troca de Ethan gritaban más que las chicharras. Y los estados de cuenta que prometió nunca llegaron a mi bandeja. Hablaba de administrar mientras confundía movimiento con avance. Hacía girar las llaves de papá sin ver que solo pesan cuando sabes que abre cada diente. Una llave del granero es puro metal si nunca estuviste en esa oscuridad de invierno sintiendo cuánto tarda en calentar el único foco. 2 semanas después de la llamada del predial. Volvió a marcar. Y por cómo aclaró la garganta supe que su plan ya se había ido a la cuneta. Oye. Ando viendo financiamiento para la siembra de primavera. Dijo. El banco pide las 2 firmas porque somos copropietarios. ¿Puedes venir el finde? No puedo. Chamba. Dije. Apilando papeles que ni necesitaba.
Solo para oír el orden. Andé. Brother. Esto sí urge. Hay que pedir la semilla. Tenía razón. El calendario no se detiene por sentimientos. Lo pienso. Die. Resopló. Sonido tan practicado como su sonrisa. Mira. Yo hago todo el trabajo de verdad. Lo menos es que te presentes cuando te ocupo. Tienes razón. Die. Y sentí que se movió una bisagra dentro de mí. Me hago un tiempo. Ese sábado manejé temprano. El Civic, zumbando como insecto contra la carretera larga. La casa se vio igual desde lejos pero distinta de cerca. Los muebles nuevos se sentían como escenografía esperando actores sin sus líneas. En la mesa de la cocina. Ethan acomodó papeles en montoncitos. Lena hizo café con ruido intencional. Todo olió. Ensayado. Bueno. Dijo. Sentándose. Ahí te va el plan. Señaló una impresión que se hacía llamar hoja de cálculo, primer pista de que no lo era. Estoy pensando entrar a soya orgánica. Mercado premium. Ya viviríos. Ya hablé con Jean. Papá sembró maíz y trigo 40 años porque conocía nuestra tierra como las palmas de sus manos, el cortecito junto al pulgar por una grapa de cerca. La cortada cerca del nudillo por un cuchillo sin filo. Sabía el bajío que se encharca y la lomita que le miente al sol. La granja podía cambiar. Claro. Pero nunca le gustó que le ordenaran hacerlo rápido. ¿Cuánto? Pregunté. 60.000 para certificarnos. Cubrir la conversión y unas piezas. Dijo. Lo recuperamos en 2 temporadas. Garantizado. La palabra garantizado se quedó flotando como globo que sabes que va a tronar. Pero igual te asusta cuando truena. Miré los papel. Ethan. Estás tomando un sueldo de la cuenta de la granja. Se irguió. Sí. 4.000 al mes. Es justo por la administración. Son 48.000 al año. Die. Papá. Después de gastos. Apenas sacó 30 la mayoría de los años. Tengo expertise. Dijo. Sin parpadear. Eso vale. Saqué el celular. No porque lo necesitara. Sino porque lo callado que hice vivía ahí. ¿En correos? Confirmaciones y copias escaneadas. La cajita de cerillos en el cajón. Antes de hablar de préstamos. Die. Tengo que decirte algo. La sonrisa de Lena se tensó en las orillas. Como si sintiera la corriente de aire de una puerta que estaba por abrir. Los dedos de Ethan se fueron al llavero. Y por un segundo ese aro de metal se vio lo bastante pesado para tumbarlo. Debí saber que el momento iba a sentirse así quieto. Pero chueco como el porche cuando una tabla vieja cede tantito bajo el talón. Tenía esperanza ridícula. Quizá en ese hilito de tiempo antes de que la verdad cayera. Esperanza de que me escuchara. Esperanza de que tantos años de yo puedo con esto se ablandaran en un nosotros. Por una vez. Esperanza de que la gorra manchada de mostaza no fuera lo único que compartíamos de herencia. Pero ya venía viento del sur. La tormenta se juntaba detrás de los árboles. Y hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran con el mismo sonido. Lena me puso una taza. Luego apoyó las 2 palmas en la barra como quien se afirma para aguantar. Ethan tocó el borde de su hoja de cálculo con la pluma. Como si dirigiera una orquesta que nunca llegó. Dilo de una vez. Soy tú. Impaciente. Envuelto en amabilidad. Va. Die. Y con el corazón en la mano. Escucha. ¿Te acuerdas de hace 4 años empecé? Cuando las cuentas del hospital de papá se apilaron una tras otra. Cuando seguían llegando sobres nuevos aunque los otros seguían cerrados en la mesa de la cocina. Los ojos de Ethan fueron a la ventana y regresaron. Estaba bien. Salimos adelante. No estaba bien, dije en voz baja. Se atrasó con la hipoteca 3 meses seguidos. Me llamó desde el hospital y me pidió que no te dijera nada. Quería que te concentraras en meter la semilla. El bolígrafo de Ethan se detuvo. Lena no se movió. Pero vi cómo se le tensó la quijada. Fui al banco, seguí. No a la ventanilla. Arriba. Con el oficial de crédito. La de escrow. La persona que lee las letras chiquitas por gusto. Pregunté por opciones. Había una que protegía la granja sin meter a papá en una refinanciación que no iba a entender. Ethan soltó una risita corta. Como para espantar la idea. No sabes nada de préstamos agrícolas.
Sé más que lo que pones en Facebook, dije parejo. Ofrecí comprar la hipoteca al banco. Una cesión. Es algo que hacen cuando alguien quiere asumir la deuda con mejores términos y pagos puntuales. Y el banco quiere quitarse un expediente de encima. Pagué $240.000 para adquirirla. Estuve pagando mes con mes. A tiempo. Siempre. La cafetera hizo clic cuando el calentador se encendió. Un sonido chiquito que volvió todo lo demás más grande. Los dedos de Ethan dejaron la pluma y buscaron el llavero. ¿De qué hablas?, preguntó. Pero ya no sonó tan seguro. La voz traía orillas. Abrí mi celular. Entré a una carpeta con una fecha que solo yo recordaba. Y puse el teléfono en la mesa. Con la pantalla hacia él. La cadena de escritura. El documento de cesión. El historial de pagos. El correo del abogado del banco. Más seco que pan sin mantequilla. Pero clarito. La última confirmación: saldo principal liquidado. Liberación del gravamen registrada. Papá lo supo, dije. Quiso pagarme. Pero las temporadas nunca se alinearon como él rezó. Hizo lo que podía: trabajar y dejar de preocuparse. Cuando el testamento dice 50-50 de los activos restantes, significa lo que queda después de saldar deudas. Y la deuda era conmigo. Ethan hojeó las capturas como si. De tan rápido. Se volvieron algo más amable. La cara le cruzó un aguacero chiquito calor. Luego rollo. Luego una palidez de cansancio sin sueño. Eso no, no puedes. Tragó saliva. Entonces. ¿Qué estás diciendo exactamente? Que la granja es tuya. El título de la tierra se movió cuando se liquidó la hipoteca. Según los términos de la cesión, dije. Hay liberación de gravamen registrada y una nota en la escritura que menciona la transferencia. Los registros del banco coinciden con los míos. El abogado de papá tiene el expediente. No es truco. Es puro papel que tomó tiempo y mucho silencio. Lena encontró la voz. Estuis. Poco escuchillo. Con la mirada filosa. Él creyó que seguía teniendo el control. Tu botejo, respondí. Midiendo el tono. Tuvo campo para caminar al atardecer y su silla junto a la ventana oeste. Tuvo tiempo para llegar a otra primavera. Ese era el punto. No quería morirse dudando si había perdido todo lo que construyó. No lo perdió. Murió en su casa. Cayó el silencio. Afuera. Los pajaritos picotearon el barandal del porche. A las rápidas y precisas. El olor a café. De pronto. Se sintió demasiado fuerte. Ethan dejó el celular con cuidado. Yo estuve administrando, dijo. Como probando si la palabra aún significaba algo. Estuve aquí. Mantuve esto en movimiento. Estuviste aquí, asentí. Pero no administraste. Gastaste. La cuenta de la granja tenía 34.000. Te quemaste casi todo en una troca. Muebles y una podadora que corta más pasto del que sembramos. Te pusiste un sueldo de 4.000 al mes porque la palabra gerente se te oyó bonita. Papá. En un año normal. Apenas sacó 30.000 después de gastos. Desbalanceaste todo con tu imaginación. Se le apretó la mandíbula. Invertí. El negocio tiene que verse como negocio. Tiene que ser negocio, dije. Al campo no le importa el logotipo de la puerta. Le importa si sembramos el día correcto y si no metemos las llantas en el bajío después de una noche con lluvia. Ethan miró sus montones de papel. Las columnas de números que no confesaban de que estaban hechas. Pudiste decirme, soltó al fin. Debiste decirme. Sí te diechosas, respondí. Como que no gastaras de esa cuenta hasta tener plan. Como que mandaras estados de cuentas y me ibas a llamar socio. La verdad más grande. No. No empecé por ahí. Quise ver qué hacías si pensabas que la tierra te iba a querer de regreso sin que la cuidaras. Lena se enderezó. Podemos demandar, dijo. Y afirmé. Aquí hay principios. ¿Por qué o qué?, pregunté. Dejando entrar un cansancio chiquito. Por evitar que esto se fuera a subasta cuando el corazón y el dinero de papá no corrieron al mismo ritmo. Por no corregir tus suposiciones cuando entraste creyendo que venir 2 veces al mes te hacía agricultor. Tengo 4 años de cheques cancelados. El banco supo. El abogado de papá supo. La oficina del condado selló las hojas. Un juez no va a convertir eso en otra cosa. Dios mío. Ni cómo. Ethan tomó aire. Como para decir mi nombre. Y no lo dijo. Se quedó viendo la fila de soya orgánica como si solita se rearmara y diera pelea.
La casa se quejó quedito cuando prendió la calefacción y una tabla recordó que tenía 50 años. Ok, dijo por fin. Del tamaño de una cucharadita. Si esta es la realidad. ¿Qué sigue? Sigue esto, dije. Saqué una hoja de mi carpeta. No por drama. Porque la claridad necesita papel. Si te quieres quedar a trabajar bien como Dios manda. Con registros. Con respeto por la tierra es con renta. 2000 al mes. Lo ponemos por escrito. Acordamos un plan de cultivo que el suelo aguante de verdad. Repartimos utilidades después de gastos según trabajo y riesgo. No según el ego. Me cayó el 20. Así debe ser. Lena parpadeó. ¿Renta? De la casa donde vivimos. De la casa donde vivió papá y que pagó con sus manos, dije. Del granero y de los hilos. Así se hace cuando la gente no quiere mezclar familia y negocio hasta perder la raya. O agregué. Porque había que nombrar la opción se mudan antes de que acabe el mes. No lo puedo creer, susurró Lena. Yo sí, die. Con el corazón en la mano. Y ya es hora de hacerlo bien. A fin de mes, repitió Ethan. Como si esas palabras fueran nuevas en el idioma. ¿A dónde se supone que vayamos? Eres ingenioso, dije. Sin veneno. Hiciste que el lugar se viera como folleto. Puedes resolver esto también. Se talló la frente. Como si pudiera borrar arrugas que no sabía que tenía. Y la siembra de primavera buscó el último ángulo. ¿De veras quieres perder la ventana por papeles? Lo miré y no vi a un villano. Vi a un hombre que confundió atención con cuidado. Vamos a sembrar, dije. Pero no vamos a sembrar deuda y llamarla semilla. El plan va a salir de lo que los campos aguanten después de un invierno de presumir en redes. Hay diferencia entre rapidez y buen timing. Se quedó callado. Luego las llaves, dijo en voz baja. Como si les preguntara algo. Levantó el llavero de papá. Pesado con su pequeña historia granero. Cobertizo. Camión de grano. La puerta lateral con la chapa que se levanta tantito al girar. ¿Esto significa algo? Sí, yeah. Significa que abres puertas de las que te haces responsable. Quédatelas. Me miró sorprendido. Ya cambié las cerraduras, añadí. No para dejarte fuera para siempre. Para asegurar que cuando entre sea porque los dos estuvimos de acuerdo. Los ojos de Lena chispearon. Eso es mezquino. No, die. Son límites. Debimos tenerlos hace años. No los tuvimos. Y aquí estamos. Ethan dejó el llavero. Sonó contra la mesa y el sonido se fue más lejos de lo que yo quería. Miró el plan de soya una vez más y dobló la hoja despacio. Como si con cuidado pudiera salvar la idea de romperse. La deslizó a una pila que no iba a ninguna parte. 2000 al mes, repitió. Como si necesitara oírlo con su propia voz. Y un plan. Por escrito. Por escrito, dije. Asintió. Luego volvió a asentir. Como si el segundo sí contara. Hablaré con Lena, dijo. Aquí estoy, contestó ella. Fría como vidrio. Lo sé, dijo él. Y por primera vez en el día. Hubo algo casi honesto en cómo la miró. Salieron al porche. Murmurando. Y yo me quedé solo con el café enfriándose y el olor leve a madera vieja. Por la ventana. El potrero sur se veía como siempre a finales de invierno, café e impaciente. Un halcón se sostuvo contra el viento como solo lo hace quien ya aprendió. Pensé en papá dando 2 golpecitos al barandal antes del amanecer. Y en cómo decía el día no va a esperar. Tenía razón. Nunca espera. Junté los papeles en mi mochila. Dejé el borrador del contrato sobre la mesa. Debajo de la taza. Para que no aleteara con el aire de la rejilla. Y me puse de pie. El piso dio a ese crujido indulgente de siempre. Cuando llegué a la puerta, Ethan y Lena seguían hablando bajito en los escalones. No necesitaba escuchar. Mucho de esto trató de oír las cosas equivocadas. Era hora de respetar el silencio que sí cuenta. Camino al carro. Miré una vez hacia atrás. Ethan tenía otra vez el llavero. Ya sin girarlo. No más sintiendo el peso. No tenía idea de lo pesado que era en verdad. Tal vez eso solo se aprende cargándolo a la aburrida. Día tras día. Sin audiencia. El Civic encendió al primer intento. Fiel como siempre. Enfilé a la grava. En el retrovisor. La casa se hizo chica y luego se afirmó. Como aliviada de ser lo que siempre fue un lugar que no le debe una historia a nadie. Solo techo a quien se lo gana. El camino me llevó hacia el pueblo. El viento subió del sur.
Y por primera vez en meses. El nudo del pecho aflojó un clic. Como cuando un buen nudo cedes y jalas del lado correcto. Manejé a casa con el borrador del contrato aleteando en el asiento del copiloto. Como pájaro indeciso entre volar o dejarse llevar. Para cuando llegué a mi depa. El día se asentó en ese gris cansado que hace que hasta los platos limpios parezcan sucios. Puse el borrador en la mesa de la cocina. Abrí la laptop y hice lo que confío cuando todo lo demás es ruido, hice un plan. Primer renglón, fechas. Íbamos en la segunda semana de marzo. Si Ethan firmaba para el 20 de marzo, podíamos pedir semilla con precio temprano. Programar el fertilizante para la primera ventana tibia y estar listos en cuanto el suelo pasara de 50 grados. Si no firmaba, necesitaba un camino que no dejara la tierra varada en la indecisión. Papá siempre dijo que la incertidumbre es el cultivo más caro del mundo. Y cómo dolía cuando tenía razón. Segundo renglón, gente. Le mandé mail al abogado de papá. Hale. Un señor compacto cuyo respaldo ya memorizó la forma de su silla. Asunto renta y tiempos de aviso. Me llamó a los 10 minutos. Como si esperara campanazo. No has dicho. Voz como grave apretada. Aguantaste pólvora seca mucho tiempo. ¿Sigues listo para mantenerla así? Listo para ponerlo por escrito, dije. 2 opciones. Renta antes del 20. O desocupación a fin de mes. Vin dijo. Mándame el borrador. Yo lo vuelvo legal en vez de bonito. Tercer renglón, el banco. Llamé a Lasra Patel, la que cuidó la cesión de la hipoteca, como guardia que cruza niños. Contestó al tercer timbrazo. No has dicho. Justo iba a escribirte. Recibí una consulta de financiamiento de tu hermano. Ethan Monroe. Sobre fondos de operación para primavera. Puso la propiedad como colateral. No puede, dije. No sin mí. No puede, confirmó. El sistema lo marcó. Pediremos ambas firmas para cualquier gravamen. Pero debe saber que anda buscando por fuera. Un prestamista de otro condado llamó para confirmar la titularidad. Les dije exactamente lo que muestran los registros. Gracias, dije. Si te pregunta. No estoy bloqueando la siembra. Estoy bloqueando la clase de deuda que se cree atajo. Preferimos cosechas a atajos, dijo. Y le oí la sonrisa. Cuarto renglón, el campo en sí. Llamé a Caroline. La agrónoma en quien papá confiaba cuando quería segunda opinión. Era de esas personas que ven el suelo como doctora que toma una muñeca y te dice si el pulso va parejo. Soy orgánico. Dijo cuando le conté el plan de Ethan. Son 3 años de conversión si lo haces como manda el libro. Y el libro trae muchas páginas que la gente se salta. Tu tierra puede. Pero no por bravata. Me lo imaginé allí. Si vamos convencional este año, maíz en el sur. Trigo en el norte. ¿Cómo andamos? La semilla anda en unos 220 por saco para el híbrido que se lleva bien con tus unidades de calor, dijo. Necesitas unas 28 bolsas para las acres que estás viendo, 6.160. Fertilizante. Ponle 8.000 si lo aseguras esta semana. El diésel es el comodín. Pero aparta 1.200 para la siembra. El tiempo pesa más que cualquier número. Siembras una semana tarde y lo pagas doble. Anoté cada número. Los números no discuten, la gente sí. Al anochecer. Ale devolvió el contrato con correcciones rojas como maestra que califica a un alumno que cree que las comas son opcionales. Entrégalo en persona, dijo. Y manda copia certificada. Así. Cuando el porche se ponga ruidoso. El papel se queda tranquilo. Me cayó al 20. A la mañana siguiente. Manejé de vuelta. El cielo colgó bajo. Como si el techo hubiera bajado un piso. La entrada tenía huellas nuevas de llanta. Lo bastante profundas para criar una lagunita. La F350 brillaba al final. La luz del porche estaba prendida aunque era mediodía. Ethan abrió antes de que tocara. Seguramente me vio por la ventana frontal donde papá nunca se molestó en arreglar la cortina. Lena se quedó detrás. Brazos cruzados. Barbilla firme. Ya vimos tu contrato, dijo Ethan. Lo leímos. Y mantuve la voz pareja. Es insultante, dijo. 2.000 al mes como si fuéramos inquilinos cualquiera sacados de un clasificado. Es un número justo por casa. Graneros. Silos y acceso, dije. Abajo de mercado. Si te tomas la molestia. Y nos protege a ambos. Tú ganas claridad. Yo gano cuentas claras. Lena habló antes que él.
¿Cuál es la penalidad si pagamos tarde? $50, después del día 5 dije. A 30 días de atraso. Es incumplimiento. A 60. Se anula. Ethan se rió corto. Le metiste fracaso desde el diseño. No die. Consecuencia. Y no es lo mismo. No lo puedo creer que aún discutamos esto. Miró más a la de mí. Al patio. Como si el patio votara. Necesitamos tiempo. Tienen tiempo, dije. Hasta el 20 para firmar. Hasta el 31 para salir si no. Lettrage copia. La certificada les llega por correo. Tomó el sobre sin abrirlo. Y cambiando cerraduras como sheriff. Ya cambié los candados del equipo, dije. El granero queda abierto en el día. Te doy llaves cuando firmemos. Mientras. Si ocupas algo. Háblame. Te veo aquí. No es castigo. Es control. Se siente como castigo, murmuró. Porque la consecuencia y el castigo duelen igual al principio, dije. Solo una te mantiene teco. De regreso al carro. Vi el medidor del propano y tomé foto. 40%. Revisé el tanque de diésel junto al cobertizo 12 pulgadas en la varilla. Alcanza para preparar suelo. No para correr el tractor con puras ganas. Me mandé un texto con ambos datos. Increíble cómo se calma la cabeza cuando los hechos tienen dónde sentarse. Esa noche. Floreció una publicación en la página de Ethan Selfie en el porche. Pleno atrás. Serios. Pie decisiones duras para la granja de la familia. Kissing para unjar a papá. Se multiplicaron los comentarios. El citadino no debe meterse. La gente olvida quién mantuvo las luces. Estamos contigo. Ethan. Una foto nunca enseña el libro mayor. Dios mío. Yo no publiqué. Escribí un mensaje a 3 personas que se ganaron derecho a la verdad. Lasra. Dalton. La vecina que textea cuando el arroyo se sale. El SN. Herrera. Que compra nuestro trigo cuando el precio y la humedad se ponen de acuerdo. Y el pastor Jim. No por el púlpito. Sino porque el chisme viaja por los mismos tubos que las oraciones. Les puse contrato ofrecido. La siembra sigue con o sin firma de Ethan. No hay subasta ni ejecución. Por favor, corrijan rumores con esa frase. Me respondieron en 1 hora. Anotado. Gracias. Los hechos son un regalo. 2 días después. Me alcanzó la primera factura que no esperaba, aviso vencido del Coop por $612. Sesesan. Fechado la semana en que Ethan pidió esa lámpara de cuernos. Llevé la hoja impresa a la granja. Me recibió a medio escalón del porche. ¿Y ahora qué?, preguntó. Empezamos bajo un cielo pálido. Revisando grasa. Profundidad y paciencia. Ethan grabó en vez de enfocarse. Yo le dije que las nubes nos corrían. Aprendió que hacerlo bien a menudo significa detenerse antes de querer. La renta llegó tarde. Los reportes no. Ordenó semillas sin avisar. La cancelé. Llegó un sheriff por cierre con candado, otro malentendido. Nadie está encerrado, le dije. Solo evitamos malas decisiones. La lluvia rompió el ritmo. Ethan posteó frases del sudor hace crecer. Me mordí la lengua. Luego luces en el lote sur, tractor atorado hasta el eje. Lo sacamos antes del amanecer. No prépa erreur, le dije. Cuando llegó la tasadora del condado. El papel dijo la verdad, yo era dueño. El inquilino. Ethan confesó después, la llamé. Sentí que me desvanecía. No tienes 12, dije. El miedo no es plan. Le di 2 sobres: quedarse y compartir utilidad. O irse y empezar limpio. Eligió irse en junio. Para mayo. Las hileras se pusieron parejas. Vendió su troca. Se subió con Herrera y aprendió en silencio. En su último día. Leno me abrazó. Estaba enojada porque tenía miedo. Con miedo está bien, dije. Nomás no lo dejes manejar. Cuando se fueron, la granja volvió a sentirse ella. Envié gracias. Pagué impuestos y vi los campos ponerse verdes bajo la luz de la mañana. Cuando Ethan regresó con Herrera. No grabó. Nomás preguntó. ¿Dónde me quieres? Aquí mismo, dije. Mira. Luego manea. Luego vuelve a mirar. El día siguió de esos ordinarios que demuestran lo que dices. Haciéndolo,